Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanas, frías, frías. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, esta noche, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes, 19 de octubre. Estamos bajando en octubre. De 2015 el programa es el número 1111 veces que yo he estado aquí. Que el espíritu de sabiduría nos ilumine a todos, descienda sobre nosotros y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos con Eckhart Tolle, la esencia del ego. Ese ego nos molesta cantidades. ¡Wow! La mayoría de las personas se identifican completamente con la voz de la mente, con ese torrente incesante de pensamientos involuntarios y compulsivos y las emociones que lo acompañan. Podríamos decir que están poseídas por la mente. Mientras permanezcamos completamente ajenos a esa situación, creeremos que somos el pensador. Esa es la mente egotista. Busquen la palabra egotista. Es un más grande egoísta. La llamamos egotista porque hay una sensación de ser, de yo, de ego, en cada pensamiento, en cada recuerdo, interpretación, opinión, punto de vista, reacción o emoción. El egotista no escucha a nadie. Hablando en términos espirituales, ese es el estado de inconsciencia. El pensamiento, el contenido de la mente está condicionado por el pasado, la crianza, la educación, la cultura, la historia familiar. La esencia de toda la actividad mental consta de ciertos pensamientos, emociones y patrones reactivos, repetitivos y persistentes, con los cuales nos identificamos más frecuentemente. Esa entidad es el ego. En la mayoría de los casos, cuando decimos yo, es el ego quien habla. Yo fui, yo estaba, yo hice. No nosotros, como ya hemos visto. El ego consta de pensamiento y emoción, un paquete de recuerdos que identificamos con yo y mi historia de papeles que representamos habitualmente sin saberlo, de identificaciones colectivas como la raza, la nacionalidad, la religión, la clase social, la profesión, el equipo de fútbol, la filiación política. También contiene identificaciones personales, no solamente con los bienes materiales, sino con las opiniones, la apariencia externa, los resentimientos acumulados o las ideas de ser superiores o inferiores a los demás, de ser un éxito o un fracaso. El contenido del ego varía de una persona a otra, pero en todo ego opera la misma estructura. En otras palabras, los egos son diferentes solo en la superficie, en el fondo son todos iguales. ¿En qué sentido son iguales? Viven de la identificación y la separación. Cuando vivimos a través del ser emanado de la mente, construido por pensamientos y emociones, la base de nuestra identidad es precaria porque el pensamiento y las emociones son, por naturaleza, efímeras, pasajeras. Así, el ego lucha permanentemente por sobrevivir, tratando de protegerse y engrandecerse. Para mantener el pensamiento del yo, necesita el pensamiento opuesto al otro. El yo conceptual no puede sobrevivir sin el otro conceptual. Los otros son más otros cuando los vemos como enemigos. En un extremo de la escala de ese patrón egotista, inconsciente está el hábito compulsivo de hallar fallas en los demás y el de quejarnos de ellos. Jesús se refirió a esto cuando dijo, ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el tuyo propio? En el otro extremo de la escala está la violencia física entre los individuos y la guerra entre las naciones. En la Biblia, la pregunta de Jesús queda sin respuesta, pero obviamente esta es que cuando criticamos o condenamos a otro, nos sentimos más grandes o superiores.
Quejas y resentimiento. Renegar es una de las estrategias predilectas del ego para fortalecerse. Ay, vea. Cada queja es una historia inventada por la mente y la creemos ciegamente. No importa si manifestamos nuestras quejas o si las pensamos en silencio. Algunos egos sobreviven fácilmente afincados en lamentos únicamente quizás porque no tienen mucho más con lo cual identificarse. Cuando somos presa de esa clase de ego, nos lamentamos habitualmente, en particular de los demás. Sin embargo, es algo que hacemos inconscientemente, lo cual significa que no sabemos lo que hacemos. Aplicar rótulos mentales negativos a los demás, ya sea en su cara o cuando se habla de ellos con otros o sencillamente cuando se piensa en ellos, suele ser uno de los componentes de este patrón. Utilizar adjetivos ultrajantes es la forma más cruda de esos rótulos y de la necesidad del ego de tener la razón y triunfar sobre los demás. Idiota, perra, maricón, imbécil, son pronunciamientos definitivos con los cuales no hay argumento posible. En el siguiente nivel más bajo en la escala de la inconsciencia están los gritos y las injurias y bastante cerca está la violencia física. El resentimiento es la emoción que acompaña a las lamentaciones y a los rótulos mentales y refuerza todavía más al ego. El resentimiento equivale a sentir amargura, indignación, agravio, ofensa. Resentimos la codicia de la gente, su deshonestidad, su falta de integridad, lo que hace, lo que hizo en el pasado, lo que dijo, lo que no hizo, lo que debió o no hacer. Al ego le encanta. En lugar de pasar por alto la inconsciencia de los demás, la incorporamos a su identidad. ¿Quién lo hace? Nuestra inconsciencia, nuestro ego. Algunas veces la falta que percibimos en otra persona ni siquiera existe. Es una interpretación equivocada, una proyección de una mente condicionada para ver enemigos en los demás y elevarse por encima de ellos. En otras ocasiones, la falta puede existir, pero la amplificamos al fijarnos en ella, a veces hasta el punto de excluir todo lo demás, y fortalecemos en nosotros aquello contra lo cual reaccionamos en otra persona. No reaccionar al ego de los demás es una de las formas más eficaces, no solamente de trascender el ego propio, sino también de disolver el ego colectivo de los seres humanos. Pero solamente podemos estar en un estado donde no hay reacción si podemos reconocer que el comportamiento del otro viene del ego, que es una expresión de la disfunción colectiva de la humanidad. Cuando reconocemos que no es personal, se pierde la compulsión de reaccionar como si lo fuera. Al no reaccionar frente al ego, logramos hacer aflorar la cordura en los demás, es decir, poner la conciencia incondicionada a la condicionada. En ocasiones, quizás sea necesario tomar medidas prácticas para protegernos contra personas profundamente inconscientes. Y podemos hacerlo sin crear enemistad. Sin embargo, la mayor protección es permanecer en la conciencia. Una persona se convierte en enemiga cuando personalizamos la inconsciencia de su ego. No reaccionar no es señal de debilidad, sino de fuerza. Otra forma de expresar la ausencia de reacción es el perdón. Perdonar es pasar por alto y no reparar. No reparamos en el ego, sino que miramos la cordura alojada en la esencia de todos los seres humanos. Al ego le encanta quejarse y resentirse con respecto a otras personas y a ciertas situaciones. Lo mismo que se le hace a una persona, se le puede hacer a una situación. Convertirla en enemiga. La implicación siempre es, esto no debería estar sucediendo. No quiero estar aquí. No quiero hacer eso. Aquí, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Por qué está así? Hay unas series de espacios que yo no programé. Muy raro, muy raro. No quiero estar aquí, no quiero tener que hacer esto. Es una injusticia conmigo. Por supuesto, el peor enemigo del ego es el momento presente, es decir, la vida misma. No se deben confundir las quejas con el hecho de hacer ver a una persona una deficiencia o un error a fin de que pueda corregirlo. Y abstenerse de quejarse no significa necesariamente tolerar la mala calidad de la mala conducta.
no es cuestión de ego decirle a un mesero que la sopa está fría y que debe calentarse siempre y cuando nos atengamos a los hechos, los cuales son siempre neutros. Renegar, es decir, ¿cómo se atreve a traerme una sopa fría? Sí, eso es renegar y hay gente que lo hace deportivamente, a toda hora casi. Hay allí un yo al cual le encanta sentirse personalmente ofendido por la sopa fría y que va a sacar el mayor provecho de la situación, un yo que disfruta cuando encuentra la falta en el otro. Las quejas a las cuales nos referimos están al servicio del ego, no del cambio. Algunas veces es obvio que el ego realmente no desee cambiar a fin de poder continuar quejándose. Trate de atrapar a la voz de su mente en el momento mismo en que se queja de algo y reconózcala por lo que es. La voz del ego es un patrón mental condicionado, un pensamiento. Cada vez que tome nota de esa voz, también se dará cuenta de que usted no es la voz, sino el ser que toma conciencia de ella. En efecto, usted es la voz, usted es la conciencia consciente de la voz. Allá en el fondo está la conciencia, mientras que la voz, el pensador, está en primer plano. Es así como usted se libera del ego de la mente no observada. Tan pronto como tome conciencia del ego que mora en usted, deja de ser ego para convertirse en un viejo patrón mental condicionado. El ego implica inconsciencia. La conciencia y el ego no pueden coexistir. La reactividad y los agravios. Mientras que el resentimiento suele ser la emoción que acompaña a las quejas y lamentos, también puede venir acompañado de una emoción más fuerte como la ira u otra forma de malestar. De esa forma, trae una carga de energía mayor. Las quejas se convierten entonces en reacción, otra manera de fortalecerse el ego. Hay muchas personas que siempre están a la espera de lo que sigue para reaccionar, sentirse enojadas o perturbadas, y nunca tienen que esperar demasiado. Eso es una venganza, exclaman. ¿Cómo se atreve? No me gusta. Esto no me gusta. Hay cantidad de gente que durante el día dice eso en incontables veces. Son tan adictas a la ira y al enojo como las otras lo son a las drogas. Al reaccionar contra una cosa u otra, afirman y fortalecen su sentido de ser. Un resentimiento viejo es un agravio. Cargar con un agravio es estar en estado permanente de oposición y por eso es que los agravios constituyen una parte significativa del ego en muchos casos. Los agravios colectivos pueden perdurar durante siglos en la psique de una nación o tribu y alimentar un círculo interminable de violencia. Un agravio es una emoción negativa intensa conectada con un suceso que pudo ocurrir en el pasado distante pero que se mantiene vivo gracias a un pensamiento compulsivo, repitiendo la historia en la cabeza o en voz alta. Esto fue lo que me hicieron y esto es lo que alguien nos hizo. La gente lo protesta y en público. Un agravio también contamina otros aspectos de la vida. Por ejemplo, mientras pensamos y revivimos el agravio, la energía negativa puede distorsionar nuestra manera de ver un suceso que ocurre en el presente o influir sobre la forma como hablamos o nos comportamos con ese alguien en el presente. Un agravio intenso es suficiente para contaminar muchos aspectos de la vida y mantenernos presos en las garras del ego. Se necesita honestidad para determinar si todavía guardamos agravios, si hay alguien en su vida a quien no haya perdonado totalmente o a quien considere su enemigo. Por fortuna, perdonados están. Si es así, debe tomar conciencia del agravio tanto a nivel mental como de emotivo. Eso implica tomar conciencia de los pensamientos que lo mantienen vivo y sentir la emoción con la cual el cuerpo responde a esos pensamientos. No se esfuerce por deshacerse del agravio. El esfuerzo es perdonar y de soltar no sirve. El perdón se produce naturalmente cuando vemos que el rencor no tiene otro propósito que reforzar un falso sentido del ser y mantener el ego en su lugar. Ver es liberar. Cuando Jesús enseñó que debemos perdonar a nuestros enemigos, básicamente se refería a deshacer una de las principales estructuras egoístas de la humanidad.
El pasado no tiene poder para impedirnos estar en el presente. Los agravios del pasado, sí. ¿Y qué es un agravio? Es el peso de viejas emociones y rancios pensamientos. Cuando nos quejamos, encontramos faltas en los demás y reaccionamos. El ego fortalece la noción de los linderos y la separación de la cual depende su existencia. Pero también se fortalece de otra manera al sentirse superior. Quizás no sea fácil reconocer que nos sentimos superiores cuando nos quejamos, por ejemplo, de una congestión de tráfico, de los políticos, de la codicia de los ricos o de los desempleados perezosos, o de los colegas o del ex esposo o de la ex esposa. Muchos de nosotros hacemos eso y lo hacemos en público. A ver, aquí ya. La razón es la siguiente. Cuando nos quejamos, la noción implícita es que tenemos la razón, mientras que la persona o la situación motivo de la queja o de la reacción está en el error. No hay nada que envalentone más al ego que tener la razón. Tener la razón es identificarse con una posición mental, un punto de vista, una opinión, un juicio o una historia. Claro está que para tener la razón es necesario que alguien más esté en el error, de tal manera que al ego le encanta fabricar errores para tener la razón, para lucirse. No hay duda de que los hechos existen. Cuando decimos que la luz viaja más rápido que el sonido y otra persona afirma lo contrario, es obvio que tenemos la razón y que la otra persona está en el error. La simple observación de que el rayo cae antes de oírse el trueno permitiría comprobar ese hecho. Entonces, no solamente tenemos la razón, sino que sabemos a ciencia cierta que así es. ¿Hay un ego en esto? Es posible, pero no necesariamente. Si simplemente afirmamos lo que conocemos como cierto, el ego no participa porque no hay identificación. ¿Identificación con qué? Con la mente y con la posición mental. Si nos oímos decir cosas como créeme, yo sé o porque nunca me creen, es porque el ego ha entrado a participar. Se oculta detrás de la sílaba me. Una frase tan sencilla como que la luz viaja más rápido que el sonido, aunque es cierta, termina al servicio de la ilusión del ego. Se ha contaminado con el falso sentido del yo, se ha personalizado y se ha convertido en una posición mental. El ego se toma todo a pecho y hace que se desaten las emociones, se pone a la defensiva y hasta puede incurrir en agresiones. ¿Estamos defendiendo la verdad? No, porque la verdad no necesita defensa. Ni a la luz ni al sonido les interesa lo que nosotros u otras personas piensen. Nos defendemos a nosotros mismos o, más bien, defendemos la ilusión de lo que creemos ser, el sustituto fabricado por la mente. Sería más exacto decir que la ilusión se defiende a sí misma. Si hasta el ámbito simple y escueto de los hechos se presta a la distorsión egotista y a la ilusión, ¿qué decir del ámbito menos tangible de las opiniones, los puntos de vista y los juicios, los cuales son formas de pensamiento que pueden apropiarse fácilmente del sentido del yo? El ego siempre confunde las opiniones y los puntos de vista con los hechos. Además, no comprende la diferencia entre un suceso y su reacción frente a dicho suceso. El ego es un verdadero maestro de la percepción selectiva y la interpretación distorsionada. Es solamente a través de la conciencia, no del pensamiento, que se puede diferenciar entre los hechos y las opiniones. Es solamente a través de la conciencia que podemos llegar a ver esta es la situación y aquí está la ira que siento, para después darnos cuenta de que hay otras formas de ver la situación, otras formas de abordarla y de manejarla. ¿La verdad es relativa o absoluta? Más allá del ámbito de los hechos simples y verificables, la certeza de que yo tengo la razón y los demás están equivocados es peligrosa en las relaciones personales y también en las relaciones entre las naciones, las tribus, las religiones, los demás. Pero si la idea
es que yo tengo la razón y los demás están equivocados, es uno de los medios de los que se vale el ego para fortalecerse sin considerar que tenemos la razón, atribuyendo a otros el error. Es una disfunción mental que perpetúa la separación y el conflicto entre los seres humanos. ¿Qué decir entonces que no se puede hablar de creencias, comportamientos o actos buenos y malos? Claro está que la historia del cristianismo es un ejemplo de cómo la idea de ser los únicos poseedores de la verdad, es decir, los únicos en tener la razón, puede corromper los actos y el comportamiento hasta el punto de la locura. Durante siglos se pensó que estaba bien torturar y quemar vivas a las personas cuyas opiniones se apartaran, aunque fuera ligeramente, de la doctrina de la Iglesia o de las interpretaciones miopes de las Escrituras. Lo que le pasó a Giordano Bruno, el Papa lo mandó quemar en la hoguera, porque las víctimas estaban en el error. En el error eran herejes. ¿Herejes? ¿Qué quiere decir herejía? Busquen. Era tan grande su error que tenían que morir. La verdad adquiría preeminencia sobre la vida humana. ¿Y cuál era esa verdad? Esa verdad es una historia en la cual había que creer, es decir, un paquete de pensamientos y dogmas. La Iglesia Católica y otras iglesias en realidad están en lo cierto cuando identifican el relativismo, la idea de que no hay una verdad para guiar la conducta humana, como uno de los males de nuestro tiempo. El problema es que no se puede encontrar la verdad absoluta donde no está. En las doctrinas, las ideologías, los dogmas, las normas o las historias de los santos. ¿Qué tienen todos ellos en común? Están hechos de pensamientos. En el mejor de los casos, los pensamientos apenas pueden señalar la verdad, pero nunca es la verdad. Todas las religiones son igualmente falsas e igualmente verdaderas, dependiendo de cómo se las utilice. Se las puede utilizar al servicio del ego o al servicio de la verdad. Si creemos que solamente la nuestra es la religión verdadera, la estamos usando a favor del ego. Utilizada de esa manera, la religión se convierte en una ideología, crea un sentido ilusorio de superioridad y siembra la división y la discordia entre la gente. Cuando están al servicio de la verdad, las enseñanzas religiosas representan señales o mapas del camino dejadas por los seres iluminados para ayudarnos en nuestro despertar espiritual, es decir, para liberarnos de la identificación de la forma. Solamente hay una verdad absoluta de la cual emanan todas las demás verdades. Cuando hallamos esa verdad, nuestros actos ocurren en armonía con ella. La verdad es indispensable de nosotros, inseparable de nosotros mismos. Sí, usted es la verdad. Si la buscamos en otra parte, solo encontrará desilusión. Ese ser que somos cuando uno de nosotros es la verdad. Jesús trató de comunicarla cuando dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras de Jesús apuntan poderosa y directamente a la verdad cuando las interpretamos correctamente. El ego no es personal. A nivel colectivo, la idea de que tenemos la razón y los otros están equivocados está arraigada profundamente, en particular en aquellas zonas del mundo donde el conflicto entre las naciones, las razas, las tribus, las religiones o las ideologías vienen desde tiempo atrás. Es extremo y endémico. Las dos partes del conflicto están igualmente identificadas con su propio punto de vista, su propio relato, es decir, identificadas con el pensamiento. Ambas son igualmente incapaces de ver que puede haber otro punto de vista, otra historia de igual validez. El autor israelita Halevi habla de la posibilidad de acomodar una narrativa en competencia, pero en muchas partes del mundo de la gente todavía no puede ni quiere hacerlo. Ambas partes se creen poseedoras de la verdad. Es obvio entonces que el ego, en su estado colectivo de nosotros contra nosotros, es todavía más demente que el yo. El ego es el mismo, la misma parte de la violencia que los seres humanos nos hemos infligido a nosotros mismos, nos ha infligido a nosotros, que nos hemos infligido a nosotros mismos, no ha sido producto de los delincuentes ni de los locos, sino de los ciudadanos normales y respetables que están al servicio del ego colectivo. Más allá del ego, la verdadera identidad. Cuando el ego está en guerra, no es más que una ilusión que lucha por sobrevivir. La ilusión cree
creen ser nosotros. Al principio no es fácil estar ahí en calidad de la presencia que se observa, especialmente cuando el ego está empeñado en sobrevivir o cuando se ha activado algún patrón emocional del pasado. Sin embargo, una vez que hemos experimentado el poder de la presencia, este aumentará y el ego perderá el control sobre nosotros. Es así como entra en nuestra vida en un poder mucho más grande que el ego, más grande que la mente. Lo único que debemos hacer para liberarnos del ego es tomar conciencia de él, puesto que la conciencia y el ego son incompatibles. Esta también es la razón por la cual no podemos convertir la liberación del ego en un objetivo alcanzable en el futuro. Solamente la presencia puede liberarnos del ego y solamente podemos estar presentes ahora, no ayer ni mañana. ¿Qué es la realización espiritual? ¿La creencia de que somos espíritu? No, ese es un pensamiento, aunque se acerca un poco más a la verdad que el pensamiento según el cual creemos que somos esa persona que aparece en el registro de nacimiento, sigue siendo un pensamiento. Y cuando Jesús dijo, niégate a ti mismo, lo que quiso decir fue, niega y por tanto deshace la ilusión del yo. Lo que queda es la luz de la conciencia de la cual van y vienen las percepciones, las experiencias, los pensamientos y los sentimientos. Ese es el ser, el verdadero yo interior. Cuando me reconozco como tal, lo que sucede con mi vida deja de ser absoluto y pasa a ser relativo. El ego y la fama, el bien conocido fenómeno de dejar caer nombres, mencionar a personas conocidas como quien no quiere la cosa, es parte de la estrategia del ego para crear una identidad superior a los ojos de los demás y por tanto a los propios ojos por medio de la asociación con alguien importante. La tristeza de ser famosos en este mundo es que nuestro verdadero ser se queda sepultado por una imagen mental colectiva. Casi todas las personas a quienes conocemos querrán engrandecer su propia identidad, su imagen mental de lo que son a través de su asociación con nosotros. Tampoco ellas saben que no sienten interés alguno por nosotros, sino por engrandecer su sentido ficticio de ser. La absurda importancia que se le atribuye a la fama es una de las muchas manifestaciones de la cura egotista de nuestro mundo. Algunas personas famosas caen en el mismo error y se identifican con la ficción colectiva, la imagen de los medios y la gente que la imagen de los medios y la gente han creado de ella y comienzan a considerarse superiores a los mortales comunes y corrientes. En una relación genuina hay una corriente de atención sincera y alerta hacia la otra persona en la cual no hay sensación alguna del deseo. El ego siempre desea algo o si cree que el otro no tiene nada que ofrecerle, permanece en un estado de total indiferencia, no se interesa por el otro. Así los tres estados predominantes de las relaciones egotistas son carencia, deseos frustrados e indiferencia. ¿Cómo les pareció? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Digan también muchas veces, yo soy en cada nuevo día más dulce. ¡Wow! Para mañana seguimos con el ego. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Por favor, cuando entren a mi página, no se vayan sin chulear me gusta y suscriptores. Me gusta y suscriptores. Me dijeron, mi técnico de YouTube me dijo que era conveniente chulear me gusta y suscriptores. Por favor, que no se les olviden. 2 chulitos. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, de frustración, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti. Y cuéntale, si algo cuentas mal puesto en tu corazón, perdónate, ámate, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradécete y duérmete. Y no se les olvide reír. Por nada, pero por nada del mundo. Hasta mañana.